Las historias de vida comienzan en casa. Hoy charlamos con Damián Rebeli. Y nos cuenta el detrás del arqui de casa. Para mí la casa es reserva de valor, es reserva de amor. ¿En algún momento pensaste, che, yo no puedo con esto, no quiero hacerme cargo de algunas cosas que siento que no tengo la edad? Esto es lo que nos tocó y lo tenemos que transitar con amor y familia. ¿Cuál era tu lugar en la casa? Mi tía es como mi mentora porque me enseñó a empapelar de muy chiquito. Me enseñó a empapelar a los 8 años. Para ser un buen empapelador tenés que ser ultra prolijo, niveles Dios. Quiero saber cuando llega ese primer trabajo, ese primer proyecto, que de alguna manera vos decís, ok, sí, yo soy arquitecto. Fui pulidor de pisos. ¿Qué fue lo que pasó en un momento que dijiste, yo creo que puedo inspirar, yo me voy a meter en las redes? Cuando una persona que no tiene una carrera pública decide exponerse, hay un montón de miedos que tienen que ver con que te van a decir de todo. Cuando quieren emprender, tienen un montón de... O la casa, decir, no, me va a salir más caro, me va a salir esto. No sé, dicen que el 98% de los pensamientos que uno tiene son negativos. Bienvenidos, esto es Experiencia que Construye. El podcast que te ayuda a convertir en realidad tu sueño. Con el auspicio de Piazza, Cerámicas Cañuelas, Atrim y Cementos Avellaneda. Produce Totos Cerámicos. Experiencia que Construye. Damián, nos quedamos con ganas de seguir hablando con vos y saber la historia. Y en un momento hablaste de tu casa. Y en una casa es donde todo empieza. ¿Qué pasó en tu casa que en un momento dijiste, yo no me puedo quedar quieto, no me puedo quedar así? Bueno, gracias primero por volverme a invitar, gracias totales y por seguir exprimiendo un poco más este discurso del arquitecto. Y bueno, el tema es que para mí la casa es reserva de valor, es reserva de amor. O sea, creo que la casa realmente desde muy chico la he vivido como algo muy importante en la vida de un individuo. Y bueno, evidentemente no lo vi. Después me doy cuenta como que a medida que vas creciendo no solamente soy el único que lo piensa, o sea, ¿quién no quiere la casa propia? La casa en definitiva es como estructura de seguridad, tenés como una escalabilidad de la importancia de lo que implica tener un techo, que creo que me di cuenta de muy chiquito porque mi viejo era maníaco depresivo, era bipolar, y en mi casa siempre había como vaivenes económicos. Y yo creo que mi rol como niño, o si querés como adolescente, siempre era como ayudar a la familia desde ahorrar. ¿Está bien? Como decir, bueno, hay que buscar un plomero, mami, yo te lo hago, ¿entendés? O aprendo a hacerlo, o hay que hacer la parte eléctrica y, bueno, yo me animo. Tiene que ver con que mi vieja era profesora, porque todavía está con nosotros, de manualidades y como que siempre nos dio como habilidad manual. Y mi viejo era ingeniero electromecánico y con sus limitaciones algo me enseñaba, ¿entendés? Me enseñaba a hacer, aprendí muy chiquito a hacer empalmes, ¿viste? Que es una pavada, pero de repente tenía 6 años y el pibe estaba haciendo empalmes, no jugando con la electricidad, pero sí sabiendo cómo hacer el empalme, ¿viste? Cómo pelar un cable o... ¿Sabes qué pienso también? Que en una casa en conflicto uno tiene medio el cliché de la idea de que el lugar de un adolescente es su habitación. Pero yo siento que vos como tiraste la puerta abajo de la habitación y saliste afuera de la casa. Son las dos preguntas. ¿Cuál era tu lugar en la casa? Sí. ¿Y cuál terminó siendo? Yo tengo una mamá que es muy, como muy de empujar a que hagamos cosas. Entonces, desde chicos desarmábamos toda la casa. O sea, imagínate, dábamos vuelta a los sillones, sacábamos... Mi hermana, mi prima, que era como una hermana, que es como una hermana, y yo, éramos los tres que jugábamos, desarmábamos toda la casa y de repente hacíamos como una especie de carpa en el comedor. O sea, daba, literal, no sé si ahora, si sos una mamá que hace eso, dale para adelante, porque a mí me fue súper bien con esa actitud. Nos dejaba desarmar toda la casa, o sea, dar vuelta a las sillas. Sacábamos los colchones de mi abuela y de mi papá, que desarmábamos todo y armábamos en el comedor como situaciones de juego. Entonces, creo que ese impulso de mi mamá hacía como que la casa no sea solo mi dormitorio. Está bien que sea como realmente habitamos los 5, los espacios completos, sí. En algún momento, porque eras chico cuando pasó, cuando tu papá empezó a tener episodios de salud mental, ¿en algún momento pensaste, che, yo no puedo con esto, no quiero hacerme cargo de algunas cosas que siento que no tengo la edad?
Me gusta tu pregunta. Vos sabés que de grande siempre hago terapia con respecto a esto que ha pasado en mi adolescencia. Pero no, nunca lo viví con esa, esto no es para mí. Me parece que mi mamá siempre nos ubicó a mi hermana y a mí como en una situación de esto es lo que nos tocó y lo tenemos que transitar con amor y familia. Y bueno, creo que esa un poco fue la actitud de que no hizo que yo me preguntara por qué yo tengo que arreglar. Tengo no, porque además lo elegía, arreglar una canilla, me explico, o pintar una pared o no sé, hacerme cargo de a los 14 años. De repente hicimos una mudanza muy grande a los 17, me acuerdo. Y bueno, lideré todo. O sea, 17 años tenía cuando lideramos todo el tema de la mudanza, la venta, construcción, contratar albañiles. 15 años tenía en una casa que compramos con... mi abuela tenía como un departamento en desuso y convencí a mi familia de que vendiéramos ese departamento en desuso en Flores, cerca de la estación. Y lo arreglé con mi tía. O sea, mi tía es como mi mentora porque me enseñó a empapelar muy chiquito. Muy bueno. Entonces, sí, porque tengo Es una un tía... quilombo, es difícil empapelar. O por lo menos Que quede bien. tengo ese prejuicio Sí. de que no es tan sencillo. A ver, si sos... tenés que tener psicomotricidad muy fina. O sea, en general las mujeres suelen tener esa habilidad más que los varones. En general, no soy de las personas que te van a decir, bueno, mujer esto, varón lo otro. No, pero qué curioso Pero que la en mayor general cantidad de personas que empapelan son Son varones. hombres, sí. Sí, es una locura. Pero eso es porque la construcción no le ha dado a la mujer todavía el lugar para ese tipo de tareas, pero una mujer empapelando para mí debe ser altísima gama, porque las mujeres tienen más desarrollada la psicomotricidad fina, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, y para ser un buen empapelador tenés que ser ultra prolijo, o sea, ultra, niveles Dios. Te retomo, tía, empapelado. Tía empapelado, me enseña a empapelar a los 8 años. 8 años tenía porque mi tía sí es emprendedora de la casa. O sea, pintaba y con mi tío como que arreglaban, ¿entendés? Yo siempre veía como decía, che, pero qué bueno, mirá cómo le agregan valor a su casa y cómo con poco pueden hacer mucho. Me quedó eso, calculo, dando vueltas de chico. Claro, no era ajeno, no era de la tele nada más que arreglaban algo. No, Lo veías mi ahí tío, tangible. vos no sabés, mi tío era re cachivachero, agarraba, viste, que a veces me lo ha contagiado. Ahora ya no tanto, pero cuando era más joven, sí, viste, cuando ves la mesa rota y te la llevas y la arreglás. El tipo tenía todo acumulaba, y cada tanto arreglaba y se hicieron una casita bastante piola. ¿Vieron las casitas municipales de Bajo Flores? Sí. Bueno, que son todas iguales. Entonces, bueno, ese es un muy buen laboratorio para remodelar y ellos hicieron una casa que yo tenía como paradigma de algo que estaba bien. ¿Está bien? Y mi tía me enseñó a empapelar muy chiquitito. 8 o 9 años yo ya empecé a hacer temas de la casa. 9 años, o sea, tengo como cuentan anécdotas mi familia. Después empapelé una pared con alfombra, como que alfombré una pared. Ahí tenía 10 cuando alfombré la pared de mi dormitorio. Hice como una especie de ciudad toda recortada. Entonces como que... Pero yo creo que lo que ¿La gente sabían que ibas a empapelar así en la habitación con alfombra? O... Era mi imagínate si mi Estaba mamá me permitido. dejaba hacer cualquier cosa en el comedor, en mi dormitorio podía hacer cualquier cosa. Así que sí, siempre tuve una familia, tenía una abuela, siempre digo, qué lindo, les recomiendo a todos tener la abuela que dice que todo haces bien. ¿Viste? Que vos le llevabas a la abuela, mi abuela yo le llevaba, no sé, ponerle un bollo de papel con una sonrisa y 2 ojos. Qué lindo, Damián, ya podés ser escultor. Es lo más. De repente ibas con la flautita, ¿cómo se llama? Con la flauta dulce. Mirá, abuela, lo que hice. Qué lindo, Damián, ya puedo ser músico, ya te puedes ganar la vida. La mejor abuela del mundo. ¿Tuviste abuelas así? ¿Vos tuviste abuelas? Sí, pero... La típica. La mejor, sí, era... pero lo que noto en tu historia es que hay una abuela y hay una casa que también en la que te dejan hacer, que no es algo común para un chico. No es común. Hacer y deshacer, volver a hacer. Sí, pero yo siempre fui súper responsable. O sea, de chico siempre fui responsable. O sea, creo que también hay como un feedback, ¿no? Como que
sí, hacía la pared y quedaba bien. ¿Está bien? Ahora, me voy a saltear una parte seguro, pero avanza esta historia, esta vida, en un momento decidís estudiar arquitectura, empezás la carrera, y quiero saber qué cachetazo te dio la formación académica pensando en que vos decías, bueno, yo vengo con toda esta escuela y este bagaje de haber probado, de errores, si realmente cambió mucho una vez que te pones a estudiar, o no, por el contrario, era parte de una continuación. Yo en la facultad fui un alumno como... No sé, siento que vas con un plus, ¿viste? Que si yo soy un alumno que se sienta con vos al lado, digo, che, este chabón empapeló Me de... intriga el movimiento de cejas. No sé si iba a decir que era un excelente alumno. ¿Qué opinas? Creo que eras muy exigente con vos. Pero a niveles Dios. Era de los que te discutían la nota en el final. ¿Y crees que tenías razón? No es que tenía razón. Siempre trato de sostener lo que digo con algún background, ¿está bien? Me llevaba los libros, porque en esa época no tenía el celular, ¿está bien? Entonces me estudiaba al final y me llevaba un bolso con libros de lo que había estudiado, ¿está bien? Entonces, me ponían un 7. O sea, pero vos no sabés lo que yo estudiaba para los finales. De hecho, tardé 1 año y medio más en recibirme por los finales. Me quedaban como 9 finales libres porque para mí el final era como, no sé, como una montaña. Entonces estudiaba y cuando iba al final iba así como con mucho como para, viste, como para como volcar todo lo que había. Iba con el libro, con los libros y por ejemplo, las materias técnicas como las construcciones, con los folletos técnicos. Entonces me acuerdo, por ejemplo, uno que me habían puesto un 8 y claro, yo salí, no te dan la nota, te la dan cuando estás afuera. Que encima es bastante, perdón, pero es re perverso el sistema de evaluación en los finales. Es perverso, porque es un 1 a 1 con un tipo que te va a pasear por donde él quiere sin ninguna regla clara, porque vos no sabés por dónde te va a pasear, e incluso hay cosas que no tiene la experiencia que puede tener el otro, porque siempre digo que cuando uno va teniendo 20, 25, 30, ya vas teniendo background que el docente también puede aprender de vos. De hecho, cuando soy docente, amo aprender de la gente a la cual estás interactuando, básicamente los alumnos. Entonces, me acuerdo que yo le había dicho, mira, esto se llama polipropileno, no me acuerdo ahora el término exacto, y me lo había tachado. Y por eso me había bajado 1 punto. Y me había tachado otro término técnico y me había bajado 2 puntos. Entonces entro y digo, pero, hola, quiero ver por qué me pusieron el 8, ¿entendés? Entonces, tipo dice, a ver, ¿cuál es tu final? Mira, y me dice, no, pero esto no es polietileno tanto, esto es tal. No, le digo, le juro que es polietileno tanto. Sacaste el libro y... Saqué el folleto, o sea, le digo... Se llama así, lo dice la marca, los ingenieros, yo todo nervioso. Pues imagínate que me dice, mira, tenés razón, te voy a poner un 8. Poner un 7, te voy a poner un 8. No, era un 8 y un 9. Entonces me dice, bueno, te voy a poner un 9. Me pone un 9, que en la U 9 es como, no sé. Es un montón. No, en la U es imposible sacarse un 9. Por eso. Te pongo un 9. Y le digo, pero ¿y por qué no un 10? ¿Por qué? ¿Pero por qué no te alcanza el 9? Está bien. ¿Pero por qué no un 10? Si yo lo hice perfecto. ¿Por qué no ponemos 10? Te juro, o sea, no sabés. Y cuando me preguntaban, ¿qué tal te fue? Esperá. ¡Me saqué un 9! ¡Un 9 me saqué! O sea, ¿Y vos como profe iba. ponés un 10? Por supuesto. De hecho, porque ya veo que... No, de hecho, sí. esperá, tengo anécdotas de siendo docente que la cátedra no me dejara poner 10. Mirá. O sea, que eso también fueron así como decís, como vos me preguntabas lo de la facultad o de la universidad. Sí. Tuve más allá... tal vez no me creía que por hacer remodelaciones de chico o construir sí tenía como algo ganado en la universidad, porque la universidad no pasa por ahí el conocimiento, pasa más por un lugar intelectual. Para vos sí, pero para la universidad no. Para la universidad, ¿qué le importa a la universidad si vos sabés construir? Porque en la carrera de arquitectura justamente está como volcada más al pensamiento, a la filosofía del espacio, al urbanismo, como que pasa por ahí. Pero sí era como un alumno muy exigente, como lo estuve.
7 premios de arquitectura como estudiante, 4 de arquitectura y 3 de diseño industrial. Entonces, sí, ahí me creía un poco más... Es una discusión para otro momento, ¿no? Pero Sí. yo tengo la sensación de que vos me podés explicar, estudiando medicina, de principio a fin, cómo operar un corazón enfermo, pero si no metiste las manos, hermano. Como hay algo ahí que te falta como para poder... Sí, pero bueno, eso hoy la universidad no lo tiene resuelto, lamentablemente, por lo menos en el área de arquitectura, dentro de lo que son las universidades que yo conozco. Y voy a seguir avanzando entonces en esta historia porque haces la carrera, te recibís con estas notas increíbles. En un rato voy a volver al tema de evaluación porque quiero saber si en tu cabeza sigue funcionando para cuando haces las obras, de ponerle nota y calificación a esos espacios o esas remodelaciones. Pero ya lo vamos a charlar. Y quiero saber cuando llega ese primer trabajo, ese primer proyecto, que de alguna manera vos decís, ok, sí, yo soy arquitecto. O sea, este es mi primer laburo. Sí, el primer trabajo que yo considero como que me acerca a la profesión, no estaba recibido, estaba estudiando, fui pulidor de pisos. Literal. O sea, en este campo de hacerlo todo yo, cuando compramos esta casa a remodelar, 17, 18 años, me compro la máquina sacamos un crédito, me acuerdo, para comprar una máquina pulidora de las de piso. ¿Estamos? Me fui y, bueno, compramos la máquina y tenía como unas bordeadoras. Perdón, no se llama bordeadoras, me van a quejar. Son unas máquinas de borde, ¿estamos? Para hacer los bordes. Lustra pulidora, son lustra pulidoras para borde. Entonces me compro la lustra pulidora y me compro la máquina de pulir. Y vos sabés que siempre tuve muy buenos docentes de los negocios. O sea, el que me vendió la máquina proveedor. me reenseñaba y como me veían joven, me acuerdo que tenía, por ejemplo, una plomería. Mi papá me enseñó a soldar. En esa época se soldaba hidrobronce. O sea, no era como ahora. Claro. Tenías o hidrobronce o tenías la rosca. Eran los dos sistemas. Entonces yo había aprendido a soldar y me acuerdo que incluso una mujer en Alberdi, viste, en la calle de Sí. en Floresta, siempre iba a comprar un mismo negocio y me enseñaban cómo hacer la plomería. O sea, la paciencia que me tenían la señora y otros vendedores, pero me han enseñado mucho. Yo creo que mi primer approach con la profesión, o si querés con el marco de la remodelación de la casa de manera ya como negocio, fue con los pulidos, porque le pulía a todas las maestras. Vos sabés que hay algo de lo que decías que me interesa hacer ahí un zoom, que es lo importante de la comunicación, no de la tuya, que la vamos a hablar también, sino de este proveedor que te enseña algo. Digo, nosotros estamos aprendiendo un montón de cosas en cada episodio y tenemos un montón de amigos que acompañan a esta historia, a esta experiencia que construye. Y háblame de eso, de lo didáctico que puede ser un proveedor, alguien que vende cerámica, alguien que vende grifería. Siempre, yo te digo, como era joven, o sea, de 15, 16, 17 años, me ayudaban un montón. Hay vendedores que yo creo que los llevaría a la universidad. O sea, porque ¿viste? Te enseñan cómo poner y qué sé yo, porque muchas veces, saben de vender, o a veces son técnicos, ¿viste? Que están vendiendo. Entonces me explicaban todo eso, me pareció maravilloso. Ese, si querés, es como la primera... El arranque. Sí, pero más de entender, mejorar la casa como negocio, porque ahí yo viví, me pagué la facultad, o sea, laburaba. Mi hermana, que hoy es cirujana, me hacía los bordes. Porque los bordes estás prolijo, o sea, necesitas Claro, que te lo hagan claro. prolijo, que no sale poco para afuera. Entonces yo hacía lo de la parte más chonga, ¿viste? Toda la máquina, y la tenía mi tía también. Mi tía tenía 50 y pico y cada tanto decía, che, necesito Se un metían. peón. Y porque necesitas un ayudante Sí. y de confianza, porque estás metiendo en la casa, el tema del pulido es un quilombo, porque la gente se tiene que ir, hay que correr los muebles, quedan todas las cosas o sea, necesitas gente de confianza, porque te pueden chorear. Entonces, o sea, el que viene te puede chorear, ¿no? Porque se mete y te corre todo. Entonces siempre iba con gente de confianza y ese fue como mi primer acercamiento. Y el segundo, ya ahí sí, más como arquitecto, en general, como yo hacía remodelaciones en casa, o sea, siempre cambiaba un baño, como que siempre... mi entorno sabía que yo había hecho la casa de mis viejos o que había remodelado la casa de mis viejos. Y me salió un trabajo de un amigo
que fue justamente hacer el desarrollo de una casita ex municipal. Ese fue mi primero, que lo que fue re lindo ahí, que pude acompañar al cliente en todo su proceso, desde la elección de la casa hasta el proyecto y la construcción. O sea, hice todo. Y ahí fue cuando me di cuenta que había una oportunidad para mi carrera. ¿Viste? Como digo, hay un montón de gente que necesita esto. Es por acá. Claro, porque además los arquitectos no los quieren hacer. O sea, nadie quiere. Nosotros estudiamos para hacer museos, para hacer. Yo tuve taller 1, 2, 3, 4 y 5, museos. ¿Cómo se llama? Filmoteca, mediateca. Una mediateca, ¿entendés? Hice. No sé ni lo que hice. Edificios de 45 pisos, ¿viste? Como que todos los arquitectos, todos queremos ser o Zaha Hadid, o Frank Gehry, o César Pelli, ¿entendés? Y el mundo no tiene lugar para tanto César Pelli. Y sí hay un montón de trabajo en otras áreas de la profesión. De hecho, ahora estoy trabajando de comunicador de arquitectura siendo influencer. Bueno, ahí hay un punto interesante que me gustaría saber. Este recorrido que estás contando, desde Damián que desarmaba los muebles, los daba vueltas, se anota en la facultad de arquitectura, se recibe. ¿Qué fue lo que pasó en un momento que dijiste, yo creo que puedo inspirar, yo me voy a meter en las redes? ¿Lo del influencer? Sí. Está bien. Creo que cuando una persona que no tiene una carrera pública se decide exponerse, hay un montón de miedos que tienen que ver con que te van a decir de todo, que sos un pelotudo, que tenés canas, que la nariz, que cómo hablas, o sea, tenés que tener como unos para poder abordar que eso te va a pasar y cómo transitarlo. Pero yo creo que tiene que ver con esto de que empecé a cantar. Nada que ver, ¿viste? Pero cuando empezás a cantar también tenés todos esos miedos. ¿Te exponés? Sí. Porque además cuando cantás estás ahí es así, desafinar, o sea, podés desafinar, es muy heavy. Y está tu voz y los demás, Es nada como más. desnudo. Muy buena palabra. Ahí, estás desnudo. Cuando cantas, estás desnudo. Incluso más que cuando hablas. Y en las redes, sí, pero vos decís, si yo voy a contar lo que sé y voy a dar una mano para que tengan ideas, para explicarles. ¿Cómo decidiste eso? A pesar de, tener que armarte esta cosa de, va a venir transitar el miedo al hate. O sea, una vez que yo dije, no, esto yo lo puedo soportar emocionalmente. De hecho, ahora yo contesto todo. Contesto a los que te hablan bien y a los que te hablan mal. ¿Lo que te da más miedo? ¿El par o el outsider que consume el contenido? Es un cuco que no existe. Es uno construido. Es como todo, ¿viste? Porque, no sé, vos tenés que... No sé, esto se lo regalo a los demás. Te digo, cuando quieren emprender, tienen un montón de... O la casa, si no, me va a salir más caro, me va a salir esto. No sé, le dicen que el 98% de los pensamientos que uno tiene son negativos. Y nunca pasan. Y el primer play rec, que viejo me volví, pero el primer rec, ese primer video. Me acuerdo. ¿Sabías qué querías comunicar en ese primer video? O sea, evidentemente siempre tuve habilidades para poder compartir información. Me gusta, además me encanta. Y sobre todo, y no es menor, hay algo que tiene que ver con... Llega un momento de tu vida donde te gusta regalar. O sea, hay como una especie de ganas de compartir situaciones de vida que le hacen bien a los demás. O sea, una vez que vos, no sé, a todo el mundo suele pasarle que en algún momento de su vida dice, ¿qué quiero para mi vida? Yo quiero compartir. Te lo digo a vos, quiero compartir. Por eso si ahora me preguntas algo de arquitectura, no me molesta. O si te puedo ayudar con algo, no me molesta. Lo mismo a vos. Y a vos también. O sea, quiero compartir. Porque llega un momento que tengo tanto background que digo, puedo hacer bien a los demás. Y cuando vos haces bien, no lo digo yo, lo dicen todas las espiritualidades, cuando vos haces bien, te vuelve. O sea, te vuelve en que te sentís bien. No es que te vuelve porque... Nada, es como una especie de espejo. Si vos estás bien, yo estoy bien. Obvio. Entonces, y creo mucho en el bien común, creo mucho en el hacer bien a los demás. Y digo, yo tengo ganas de que todo esto, de alguna manera, tenga otra escala. No tenga la escala de las 20 personas que coordino o los 20 arquitectos del estudio. No, tengo ganas de que tome escala. Y ahí, si querés, fue el primer video que hice que dije... nosotros veníamos haciendo en la red de Remodela tu Casa, venía haciendo posteos de antes y después y todo eso. La verdad que gastábamos bastante en pauta. Y en un momento dije, pero yo esto lo puedo hacer.
pero me tengo que sacar el miedo del hate, me tengo que sacar el miedo de, bueno, aprender, porque tengo, o sea, es algo así. Yo el otro día decía, soy un influencer de 51 años. O sea, es como que empecé una carrera nueva después de los 50. Sí, te reinventaste. No sé. De alguna manera, salir a las redes es reinventar. Claro. Todo el mundo lo ve como se reinventó. Vos lo que hacías es llevar a las redes algo que estabas Que haciendo. ya estaba haciendo, sí. Gracias. Y recordás el Sí, fue un video que dije, bueno, voy a probar a hacer, sacar la loca de adentro. O sea, no voy a estar, yo hacía videos más tipo, ¿qué? ¿Viste? Como, tengo Más unos videos más estructurado. estructurados y dije, no, basta. O sea, las redes divierten, sí entendí esto. Hay 3 ejes, se lo cuento a todos los que van a hacer redes. Para mí es entretenimiento, es motivación. O sea, cuando vos entras a las redes tenés ganas de... y aprender. Entonces, aprender, motivarse y entretenerse, perdón, eran las 3. Entonces vos te tenés que entretener. Entonces dije, a ver, si canto, divierto, qué sé yo, vamos a traer todo eso. Por eso, y ahí fue cuando se empezó a construir el arqui de casas que tiene el casco. Este sería como el personaje. Porque con el casco me es fácil que el mensaje tenga como un encuadre. Entonces vos, viste, como la red es rápida, entonces vos ves es una identidad. Porque voy a hablar de arquitectura. Claro. También por eso ahora tal vez que vamos a hablar de la vida, me lo saco. ¿Estamos? Pero ahí se fue como armando el personaje. El casco viene también por la revista Living. En un momento tuve un segmento, en los 30 y pico, que llamaba Doctor House. Que hacía lo mismo que hago ahora en Lives. Nosotros los miércoles y los domingos hago vivos. ¿Está bien? Y me matan a preguntas. Pero es súper divertido porque tengo nuestros 5 canales, tengo los 5 celulares y contesto preguntas. O sea, pero es así, hora y media, contestar preguntas. Que es lo mismo que hacía en la revista Living, pero en la revista Living en esa época te tenían que mandar un mail. Claro. Después con la editora nosotros... Un mes tenía. Claro, y después al mes salía la respuesta y tratábamos de que como era impreso, elegíamos 2 o 3 preguntas que sean como más populares para que todo el mundo, no sé, por ejemplo, me acuerdo de la revista Living, cómo resolver una parrilla para que no te entre humo. Claro, o sea, no tan puntuales, ¿viste? Pero en los vivos sí resuelvo, o sea, contesto preguntas. Y en algún momento pienso, esta reinvención en las redes, también entendiste que formaba parte de un negocio, o sea, te convertiste en tu marca, o sea, siempre fuiste tu marca, pero eras tu marca quizás como arquitecto Damián Rebelli y en un momento sos una marca más grande que llega a todas las provincias, afuera de la Argentina, o sea, viaja para otros lados. Básicamente, el primer video fue un video que hice de un patio, se llamaba Patio Pinterest. Entonces dije, bueno, voy a probar con una clienta que tenía bastante cancha en red, pero nosotros no teníamos tantos seguidores. Digo, bueno, conté cómo iba a ser el Patio Pinterest. Y no sé, de tener 100 veces más los me gusta, 100 veces más el alcance, porque me hice este personaje histriónico en el Patio Pinterest. Ese fue el primero. Pero el que cambió así, como la estructura comunicacional de la red de Remodela tu Casa, fue un video que hice de una cocina chiquita. Decía, esta es una cocina chiquita, como que la contaba, que yo también, fue impresionante las preguntas, si había engagement. Y bueno, ahí me acuerdo que llegué al estudio, nosotros teníamos un fotógrafo y un diseñador gráfico y un editor de videos. Entonces le dije, me acuerdo Gabo y el otro loco pobre, digo, bueno chicos, o sea, vamos a tener que empezar a editar videos o les tengo que pagar una indemnización. O sea, porque no vamos a hacer más fotos. O sea, el mundo digital cambió, la foto ya no va, ahora es interacción y miren la resolución. O sea, yo me quedé como diciendo, no lo puedo creer. Y ahí me lo tomé seriamente. O sea, si querés, desde ese momento, bueno, como no soy una persona liviana y que trate de hacer las cosas suaves, voy a todo o nada, armé un equipo de contenido digital. Entonces reestructuramos a esas 2 personas. Gabo se quiso irse, no quiso editar videos, quería seguir sacando fotos. Súper bien, tranqui, te amo, te adoro.
y cambiamos todo el equipo. Hoy somos 9 personas detrás de lo que vos ves en redes. O sea, Mucho laburo. sí, bueno, miren ustedes también, acá hay un montón de laburo, nosotros somos 3, pero acá hay 3, Un montón 4, de gente. 11 personas Somos detrás. un montón. O sea, lo que sale bien porque tiene esa estructura, ese marco. Lo que se ve en tu laburo, a diferencia de que se usaba mucho y se sigue usando, es el antes y el después. Se ve el proceso. ¿Crees Sí. que esa es la clave también del éxito de tu cuento? Para lo mí que el haces? éxito del personaje tiene que ver con esos 3 momentos que te comenté antes. Entretiene, enseña. Eso es re clave. O sea, lo que yo llevo a redes es aprendizaje de la facultad. O sea, y tal vez lo que tiene de bueno es que lo trato de traducir a un lenguaje simple, que yo te puedo enseñar, no sé, la solia de no sé cuánto, que nadie entiende nada. No, te digo la maderita de abajo del piso. Ahí te ¿entendés? entendí. Y ahí me entendiste. Entonces, con un lenguaje bastante más popular, o si querés, un poco más como cercano, trato de traducir lo que yo sé de manera técnica al lenguaje normal, si querés, al lenguaje que todos hablamos, para que vos puedas entender qué es lo que está pasando en tu casa. Y en esta construcción llamada Damián Rebelí y en el proceso que abordamos en este episodio en el cual charlamos de tu historia, ¿tenés algo para decirle a ese pibe de 15 años que alfombró una pared? ¡Ay, me voy a emocionar! No es la intención puntualmente que lloremos ni eso, pero... Dale, ¿por qué? Porque lo si que querés pienso- llorar como el... No, lo que digo es un proceso largo, pero hoy se ve que eso que se sembró creció y mucho. Yo creo que lo que le diría es que tenga fe. Creo que eso nos sostiene a cualquier persona, al de 15 o a vos o a ella. Me parece que está bueno tener fe. Si crees en Dios, si crees en el universo. Creo que esa fe, esa convicción, a ver, llámala fe, llámala convicción, llámala esperanza, llámalo resiliencia. Creo que es lo que de alguna manera hoy sostiene el camino que llevo, ¿está bien? Y eso tal vez se lo deba a mi viejo, que era maníaco depresivo y que me ayudó a que sea así, o a mi mamá, no sé, cada uno tiene su historia, pero creo que le diría eso, que tenga fe, que todo va bien. Gracias, Damián. Esto fue Experiencia que Construye, el podcast que te ayuda a convertir en realidad tu sueño. Con el auspicio de Piazza, Cerámicas Cañuelas, Atrim y Cementos Avellaneda. Produce Totos Cerámicos. Experiencia que Construye.